El aroma a lasaña casera de mi madre, Pilar, siempre fue el perfume de la felicidad en nuestro hogar. Se adhería a las paredes, a las cortinas, a cada rincón, como un abrazo invisible que nos envolvía a todos. Esa noche, como tantas otras, la mesa del comedor estaba puesta con esmero, la luz tenue de la lámpara de techo bañaba nuestros rostros en un resplandor cálido y dorado. Mi padre, Ricardo, con esa sonrisa tranquila y serena que solo él poseía, cortaba el pan mientras mi hermana, Raquel, me pellizcaba juguetonamente el brazo por debajo de la mesa. Laura, ¿has terminado ya los deberes de matemáticas? La voz de mi madre era siempre suave, pero firme, una mezcla perfecta de autoridad y cariño. Casi, mamá. Solo me falta el último problema, respondí, sonriendo. Sabía que no me regañaría, no cuando el aire estaba tan lleno de paz. Ricardo levantó la vista, sus ojos azules, tan parecidos a los míos, brillando con orgullo. Nuestra pequeña genio, dijo, y sentí un calor expandirse en mi pecho. Nunca hubo duda en mi mente de que era amada, que era el centro de su universo, junto con Raquel. Éramos su razón de ser, su futuro. Nunca me faltó nada, era una burbuja de cristal, protegida y valorada. Raquel, mi siempre vivaz hermana mayor, interrumpió con su risa contagiosa. Pequeña genio, sí, pero aún no sabe cocinar ni un huevo frito como yo. Se jactó, y eso nos hizo reír a todos. Compartimos una mirada cómplice, esa entre hermanas que entienden cada gesto, cada silencio. A pesar de nuestras pequeñas riñas cotidianas, Raquel era mi roca, mi confidente, mi cómplice en travesuras infantiles y mis sueños adolescentes. Ya aprenderá, dijo mi padre, con un tono lleno de la más pura confianza. Tiene toda una vida por delante para descubrir todo lo que quiera. Lo importante es que sea feliz. Siempre. Esa frase, lo importante es que sea feliz. Siempre. Resonó en mi corazón como un eco dulce. Era la filosofía de nuestra familia. La felicidad era la brújula, y el amor, el motor. Mis padres, Ricardo y Pilar, eran el epítome de una relación sólida, el refugio perfecto. Siempre se apoyaron mutuamente, y su amor era el cimiento sobre el que construimos nuestras vidas. Los fines de semana eran para largas caminatas por el parque, tardes de juegos de mesa y películas acurrucados en el sofá. Las vacaciones, aunque modestas, eran aventuras llenas de risas y recuerdos imborrables. Miré a cada uno de ellos, mi corazón rebosaba de una gratitud abrumadora. Nunca había sentido la sombra de la preocupación, la ansiedad o la incertidumbre. Mi futuro era un lienzo en blanco, sí, pero con los colores más vibrantes que uno pudiera imaginar, y mis padres y hermana estaban ahí para ayudarme a pintarlo. La universidad, un gran viaje, tal vez el inicio de mi propia familia algún día. Todo parecía posible, todo parecía seguro entre sus brazos. El mundo era un lugar amable, un lugar donde yo era incondicionalmente amada. Éramos nosotros. Éramos una familia. Y éramos, para mí, perfectos. Éramos nosotros. Éramos una familia. Y éramos, para mí, perfectos. Cada mañana lo confirmaba. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el del pan tostado, un concierto matutino de risas suaves y el murmullo de las noticias en la radio. Mi madre, Pilar, siempre con la energía de quien abraza cada día, preparaba el desayuno, mientras mi padre, Ricardo, revisaba el periódico, pero siempre con un ojo puesto en nosotras, su sonrisa cariñosa un faro en la cocina. Raquel, mi hermana mayor, con su melena castaña siempre un poco despeinada y una taza humeante entre las manos, compartía conmigo los últimos chismes del instituto o los planes para el fin de semana. No había prisa, no había estrés, solo la calma de un hogar que sabía que iría a cualquier sitio, pero siempre volvería a ese mismo punto de partida. Mis estudios eran mi prioridad. Pasaba horas en mi habitación, rodeada de libros de texto y apuntes garabateados. Soñaba con la universidad, con una beca que me abriera las puertas a un futuro brillante. Derecho, quizás. O arquitectura. Aún no lo tenía claro, pero la idea de explorar,
de crecer, de convertirme en una profesional, me llenaba de una emoción vibrante. Cuando me sentía abrumada por los exámenes, Ricardo se sentaba a mi lado. Concéntrate en lo que disfrutas, Laura, me decía con su voz grave y tranquilizadora. El resto vendrá solo. Y si no, nosotros siempre estaremos aquí para lo que necesites. Pilar, por su parte, me traía tazas de chocolate caliente y me recordaba tomar descansos. La mente necesita aire, mi amor. No te presiones tanto. El esfuerzo es importante, pero tu bienestar lo es más. Saber que contaba con su apoyo incondicional era mi mayor motor, mi red de seguridad. Raquel era mi mejor amiga. Compartíamos secretos en la quietud de la noche, riendo en voz baja para no despertar a nuestros padres. Ella, ya en sus primeros años de universidad, era mi guía, mi consejera. La universidad es diferente, pero increíble, Lau, me decía. Conocerás gente nueva, ideas nuevas. Vas a volar. Sus experiencias me emocionaban aún más por mi propio futuro. Me ayudaba con los ensayos, me escuchaba pacientemente si algo me preocupaba, y era mi aliada en cualquier pequeña crisis adolescente. Nuestro lazo era tejido con hilos de confianza y un amor inquebrantable. Los fines de semana eran sagrados. Largas caminatas por el parque cercano, con Ricardo contándonos historias inventadas sobre los árboles o las nubes. Tardes de juegos de mesa donde Pilar nos ganaba sistemáticamente en cualquier cosa que implicara estrategia, y nosotras, Raquel y yo, la acusábamos de hacer trampa entre risas. Noches de películas donde nos acurrucábamos en el sofá, compartiendo palomitas y chistes internos. Eran momentos simples, pero cargados de un significado profundo. Cada risa, cada abrazo, cada mirada entre ellos, confirmaba la imagen que tenía de mi familia, un bloque impenetrable de amor y apoyo. Nunca cuestioné nuestra unión. Creía, con la inocencia plena de mis 17 años, que éramos invencibles. Que éramos el ejemplo perfecto de lo que debían ser una madre, un padre, una hermana. La felicidad no era una aspiración, sino una constante. Estaba arraigada en el tejido de nuestro día a día, en las pequeñas rutinas, en las grandes convicciones. Me sentía segura, protegida, amada más allá de cualquier medida. El futuro se extendía ante mí como un camino iluminado, lleno de posibilidades, y yo no tenía ninguna duda de que lo recorrería de la mano de mi familia. Éramos el ancla, el puerto seguro. Pensaba que nada podría romper eso. Nada. Sin embargo, quizás la felicidad era una ilusión demasiado perfecta para ser real. Con el tiempo, empecé a notar pequeños matices, pinceladas de inquietud que entonces no supe interpretar. Eran susurros, fragmentos de conversaciones que llegaban a mis oídos cuando creían que no estaba prestando atención. Ricardo y Pilar, a menudo por la noche, o mientras hacían la cena, hablaban en voz baja. A veces los oía mencionar una oportunidad de inversión única que no podíamos dejar escapar, o los flecos de ese negocio que necesitamos cerrar pronto. Mi mente adolescente, aún ingenua y centrada en mi propio universo, los archivaba como cosas de adultos, preocupaciones pasajeras que los mayores lidiaban con la misma naturalidad con la que organizaban las vacaciones de verano. Eran murmullos sobre cifras, sobre cerrar cabos sueltos, o incluso frases como esto es lo que nos dará la libertad. Yo creía que se referían a la estabilidad financiera que siempre nos había caracterizado, una prueba más de que mis padres eran increíblemente competentes. Pilar, en particular, se volvió más insistente en ciertos temas. Laura, hija, es fundamental que aprendas a valerte por ti misma, me decía a menudo mientras me peinaba o me ayudaba a elegir la ropa. ¿Y si un día no estamos tan cerca? Siempre tienes que saber cómo buscarte la vida, cómo labrar tu propio camino. Ricardo asentía, a veces añadiendo, el mundo es grande, mi pequeña, y los fuertes son los que se adaptan y consiguen lo que quieren. Queremos que seas fuerte. Yo los miraba con orgullo, pensando que estaban esculpiendo en mí a una mujer capaz, independiente, lista para conquistar cualquier desafío que la academia o el futuro laboral me presentara. Lo tomaba como un valioso consejo de vida, una base sólida para mi eventual independencia adulta,
no como una advertencia velada o un presagio de desastre. Raquel, por su parte, parecía tan ajena como yo a la atmósfera cambiante. Seguramente, si hubiera algo realmente importante, mis padres nos lo habrían dicho a las dos, ¿verdad? Estos comentarios, estas conversaciones a media voz, se hicieron más frecuentes en los meses previos a mi cumpleaños. Había una tensión casi imperceptible en el aire, como la quietud que precede a una tormenta, pero yo estaba demasiado ensimismada en mis sueños y mis planes para detectarla. La imagen de mi futuro, dibujada con trazos luminosos, seguía intacta en mi mente. La universidad, un trabajo que amara, quizás viajar, y siempre, siempre, regresar al nido cálido y seguro que era mi familia. No había lugar para la desconfianza ni para la premonición. Mi inocencia era mi escudo, una venda gruesa sobre mis ojos. Todavía pensaba que éramos invencibles, que el amor que nos unía era un cimiento inquebrantable. Y seguía acurrucándome en el sofá con ellos, riéndonos de las mismas películas, ignorando por completo la grieta que, sin yo saberlo, ya se estaba formando silenciosamente bajo mis pies. El ancla, el puerto seguro, estaba a punto de desaparecer. La quietud que por meses había zumbado bajo la superficie de nuestro hogar, esa extraña calma antes de la tormenta, por fin explotó la mañana de mi 17º cumpleaños. Desperté con la ligereza de quien celebra un nuevo ciclo, la anticipación burbujeando en mi pecho. Anoche, la mesa se había vestido de fiesta, mi pastel brillaba con 17 velas, y los abrazos de Ricardo y Pilar se sintieron más cálidos que nunca. Sus sonrisas, entonces, me parecieron genuinas, cargadas de sueños compartidos, no de una despedida silenciosa. Raquel me había entregado un pequeño regalo envuelto en papel brillante, sus ojos llenos de esa inocencia que compartíamos. Todo era perfecto, una postal idílica. Pero al abrir los ojos esa mañana, algo no encajaba. El silencio era anormalmente denso. No había el murmullo de mis padres en la cocina, ni el aroma a café recién hecho que solía despertar la casa entera. Me incorporé en la cama, la almohada aún fría por la ausencia de calor. Y allí estaba. Una nota. Doblada cuidadosamente, su blancura agresiva sobre el tejido de la funda. Mi corazón, que segundos antes latía con la promesa de la celebración, se detuvo. Mis dedos temblaron al desdoblarla. Las palabras se grabaron a fuego en mi mente, cada una un golpe seco, frío, devastador: búscate la vida. Esta casa ya no es tuya. Tu equipaje te espera afuera. ¿Qué es esto? Mi voz fue un hilo, apenas audible. No podía ser. Era una broma, cruel y de pésimo gusto, pero una broma al fin. Me levanté de golpe, el pánico comenzando a apretar mi garganta. «Mamá». «Papá», grité, corriendo por el pasillo. La puerta de la habitación de Ricardo y Pilar estaba entreabierta. Me asomé. Vacía. La cama impecable, sin rastro de haber sido usada. El armario, que siempre desbordaba con la ropa de Pilar, estaba casi vacío. Un escalofrío me recorrió la espalda. «Ricardo». «Pilar», mi voz se quebró. Recorrí la casa, la cocina, el salón, el despacho de mi padre. El eco de mis pasos era la única respuesta. La casa se sentía inmensa y vacía, cada objeto en su lugar, pero desprovista de vida, de alma. «Raquel», susurré, dirigiéndome a su habitación. También vacía. Un nudo de hielo se formó en mi estómago. ¿Dónde estaban? ¿Se habían ido de viaje sin avisar? Pero la nota era una sentencia, no un itinerario. Mis ojos se fijaron en la puerta principal. Un temor atávico me taladraba los huesos. Con manos temblorosas, giré el pomo. La puerta se abrió con un crujido lúgubre que pareció burlarse de mí. Y entonces lo vi. En la acera, bajo el sol indiferente de la mañana, mis 2 maletas, las que usábamos para los viajes familiares a la playa, estaban esperándome. Una mochila y una bolsa de lona viejas completaban la escena, ridículamente pequeñas en el contexto de 17 años de vida. Me acerqué, mis piernas débiles, el aire pesado.
No había nadie. Ni un alma. Ni un vecino curioso asomándose. Mis padres se habían asegurado de que no quedara ni un testigo, ni un alma compasiva que pudiera ofrecerme un refugio. La casa detrás de mí, mi hogar de toda la vida, con su fachada familiar y sus ventanas ahora huecas, era una tumba. Un recuerdo de algo que ya no existía. Caí de rodillas junto a mis pertenencias, las lágrimas brotando sin control, limpiando el maquillaje de la noche anterior. La nota aún apretada en mi mano. Búscate la vida. ¿Cómo? ¿Cómo iba a buscarme la vida, una niña de 17 años, en ese momento? Sola. Traicionada. Abandonada. Una oleada de náuseas me invadió, junto con un frío que calaba más hondo que cualquier invierno. No era un mal sueño, no. Esto era real. Mi familia, mi ancla, mi refugio, se había esfumado. Y yo, Laura, estaba a la deriva, naufragando en un océano de incertidumbre, con solo un bote salvavidas improvisado y un mapa en blanco. La inocencia había muerto. Y en su lugar, un vacío abismal comenzó a llenarse de la más pura y helada desesperación. La rabia, tímida al principio, ya comenzaba a gestar sus primeras brasas en lo más profundo de mi ser. Con manos temblorosas, saqué mi viejo teléfono del bolsillo. Mi única ancla, mi última esperanza. Marqué el número de la abuela, con la voz ahogada en sollozos. Sabía que ella siempre había sido la más dulce, la más comprensiva. Un pitido largo y monótono que se repetía sin cesar, hasta que finalmente, un buzón de voz impersonal me devolvió al abismo. Colgué y volví a marcar, esta vez a mi tía Carmen, la hermana de mi madre. Nada. El teléfono sonaba, y sonaba, un eco hueco de mi propia soledad. Mi mente corría a 1000 por hora, cada vez más desesperada. Mis padrinos, los vecinos de toda la vida, incluso algunos de los amigos de mis padres a quienes había considerado tíos toda la vida. Uno por uno, los marcaba, casi arañando la pantalla, cada tono de espera una puñalada. Silencio. Buzones de voz. La voz robótica que anunciaba el número al que llaman no está disponible en este momento. Era como si una plaga se hubiera extendido por mi agenda de contactos, dejando solo el desierto. Finalmente, una voz. Era la de mi tío Luis, el hermano de Ricardo, a quien apenas veíamos pero que siempre había sido amable en las reuniones familiares. Me aferré a ese hilo de esperanza como a un salvavidas. Tío Luis. Soy Laura. Por favor, necesito ayuda. Mis padres, ellos, me han echado de casa. No sé qué hacer. Mi voz era un quebradizo lamento, entrecortada por las lágrimas. Hubo una pausa, un silencio incómodo que se extendió por la línea, más frío que cualquier respuesta. Podía escuchar un leve suspiro al otro lado. Laura, su voz era mesurada, casi plana. Desprovista de la calidez que recordaba. No sé de qué me hablas. Ricardo y Pilar, ellos están bien. Me llamaron anoche, estaban de viaje. Dijeron que te habías ido. Que, bueno, que te habías escapado, buscando independencia. Que ya estabas grande para eso. Mi corazón se encogió. ¿Escapado? ¿Independencia? Después de una nota que decía búscate la vida. Mis padres no solo me habían abandonado, sino que habían orquestado una mentira para cubrir su rastro. Eso no es cierto. Grité, mis palabras apenas audibles. Me dejaron una nota. Estoy en la calle, tío, con mis cosas. Soy menor de edad, no puedo. Mira, Laura, no sé qué problemas tengas con tus padres. Las familias tienen sus cosas, ya sabes. Pero Ricardo y Pilar son personas decentes. Quizás hiciste algo para que ellos tomaran esa decisión. Piénsalo. No te metas en líos, ¿eh? Búscate la vida, como dices. La última frase, búscate la vida, la pronunció con una frialdad calculada, con el mismo tono que la nota. Luego, el clic de la llamada terminada.
Mis manos temblaban tanto que el teléfono estuvo a punto de caerse. No era solo mi familia directa. Habían envenenado el pozo. Habían tejido una red de mentiras tan perfecta que nadie, absolutamente nadie, me creería. Mis lágrimas, antes desbocadas, ahora se secaban en mis mejillas, dejando una costra salada. El desprecio en la voz de mi tío. La insinuación de que yo era la culpable. De que algo habría hecho para merecerlo. El sol seguía subiendo, indiferente a mi agonía. Mis escasas pertenencias, antes un símbolo de una huida forzada, ahora eran un monumento a mi completa y absoluta soledad. Estaba sola. Completamente sola. Y no solo abandonada, sino difamada. Desechada. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones, no dejándome ni un resto de esperanza. La desesperación se había vuelto tan densa que era casi palpable, una capa de hielo que cubría cada centímetro de mi piel, congelando mis entrañas. Pero bajo ese hielo, algo muy diferente empezaba a cuajar. Una rabia fría, lenta, nacía de las cenizas de mi infantil fe. La ingenuidad había muerto en esa acera. Y en su lugar, con una punzada de acero, se estaba forjando algo indestructible. La crueldad de la llamada de mi tío zumbaba en mis oídos, ahogando hasta el sonido de mis propios sollozos. No era solo la traición de Ricardo y Pilar, era el mundo entero girando en mi contra, manchando mi nombre. La verdad parecía ser un lujo que solo ellos podían permitirse. No podía quedarme ahí, en esa acera. Mi cuerpo se movía por puro instinto, ignorando el aguijón del dolor en mis pies y la voz de mi razón que gritaba, «corre lejos». Mi destino, irracionalmente, era volver. Volver a la única imagen de seguridad que conocía, la casa. La que siempre había sido mi ancla, mi refugio. Caminé sin rumbo fijo, las calles antes familiares ahora parecían senderos de un laberinto desconocido y hostil. Cada paso era un acto de fe ciega, una oración silenciosa para que todo fuese una pesadilla, un malentendido grotesco. Quizás Raquel me abriría. Quizás papá y mamá aparecerían, con los rostros llenos de arrepentimiento. Esa ingenua esperanza, el último rescoldo de la niña que fui, me impulsaba. Cuando llegué a nuestra calle, el sol ya estaba alto y cegador. Allí estaba. Nuestra casa. Pero algo no estaba bien. Un cartel. Un maldito cartel de vendido clavado en el jardín delantero, justo al lado del viejo rosal que mi madre tanto cuidaba. Un nudo gélido me atenazó el estómago, eclipsando todo el aire de mis pulmones. La puerta principal, de madera oscura y pesada, lucía diferente. Más nueva, con un brillo metálico en el pomo donde antes solo había celdas de óxido. Las persianas, impecables, estaban bajadas. No había un solo rastro de la pila de juguetes viejos de Raquel en el porche, ni de las macetas con geranios de mi abuela. Mi corazón se desplomó al abismo. Corrí hacia el buzón, abriéndolo con dedos temblorosos, vacío. Ni una carta con mi nombre, ni una misiva de nadie. Ni siquiera la basura acumulada. Los vecinos no estaban por ahí. Nadie. La casa, que una vez fue el epicentro de mi mundo, ahora era un sepulcro silencioso, una tumba para mis sueños. Me acerqué a la ventana de mi cuarto, la que daba al jardín trasero, y pegué la frente al cristal. Vacío. Completamente vacío. Ni mi cama, ni mi escritorio, ni la pila de libros en el rincón. Todo se había ido. No una mudanza. Una evacuación. Una huida. La nota. Búscate la vida. Tenían razón. Me habían despojado de todo. De la casa, del dinero que Ricardo solía guardar en la caja fuerte del estudio, de Raquel, de cualquier rastro de tutela legal. Me habían cortado de raíz, como un árbol que ya no daba frutos. Mis rodillas se doblaron y caí en el césped recién cortado que ya no era mío. La desesperación se transformó en un vacío tan profundo y frío que me quitó incluso la capacidad de llorar. Era una náufraga en tierra firme, despojada de todo, incluso de la posibilidad de un ancla.
Pero, a pesar de la total desolación, o quizás a causa de ella, algo empezó a cristalizarse en el inmenso dolor. Una verdad simple y brutal, me habían dado por muerta. Y si ellos creían que estaba muerta, entonces podía renacer. No como su hija, no como la ingenua Laura que ellos abandonaron, sino como algo nuevo y forjado en este infierno personal. El hielo en mis entrañas, sí, seguía allí, pero ya no era paralizante. Era un frío que purificaba, que templaba. La rabia que había nacido en la acera, ahora, frente a la casa vacía, encontró su propósito. Ya no era un lamento, sino una promesa silenciosa. Una promesa de que, un día, ellos me buscarían. Y entonces, yo también les respondería, búscate la vida. La promesa de renacer, de convertirme en algo nuevo, era una brizna de luz demasiado débil para iluminar la oscuridad brutal que se cernió sobre mí. El césped, que momentos antes había sido el lugar de mi colapso, se convirtió en mi primera cama improvisada, húmeda por el rocío de la madrugada. Esa noche, el frío no fue purificador, fue una garra helada que se aferró a mis huesos, prometiendo no soltarme. La rabia, antes un fuego intenso, se redujo a una brasa agonizante bajo el peso abrumador del miedo, miedo a lo desconocido, a la noche que parecía interminable, al mañana incierto. Las horas se estiraron en días, los días en semanas. Cada amanecer era un recordatorio brutal y despiadado de mi nueva realidad, estaba sola. Irremediablemente sola en una ciudad que de repente había dejado de reconocerme, de verme. Mi ropa, antes un símbolo de una vida normal y cómoda, se transformó rápidamente en un abrigo insuficiente, empapado por la lluvia o la humedad de la noche, manchado, revelador de mi nueva y denigrante condición. El hambre se convirtió en una constante, un nudo doloroso y persistente en el estómago que me definía más que mi propio nombre. Los primeros días, todavía ingenua, busqué trabajo con la esperanza de la Laura de antes. Me acerqué a pequeños comercios, a cafeterías, con una sonrisa forzada y la voz temblorosa. ¿Podría ayudarles? Soy buena con los números, o puedo limpiar, lo que sea. Las miradas de recelo, la aversión, el desprecio apenas velado en sus ojos, eran respuestas silenciosas y contundentes. No veían a una muchacha puyendo, veían a una sin techo, una molestia. Pronto aprendí. Los trabajos ocasionales eran rarezas miserables obtenidas de la desesperación, unas horas de descarga de cajas en el mercado negro por propinas humillantes, limpiar un callejón sucio por unas monedas que apenas compraban un pan duro o una botella de agua caducada. La calle, mi nueva y cruel maestra, me enseñó a mirar los contenedores de basura no con asco, sino con una mezcla de pavor y esperanza. Cada resto de comida, cada cáscara, cada migaja olvidada, era una pequeña victoria, una tregua temporal contra el dolor del estómago. La vergüenza, esa emoción que antes me habría consumido, se atrofió, reemplazada por una necesidad pura y animal de sobrevivir. La dignidad era un lujo que ya no podía permitirme. Mi hogar se convirtió en un banco de parque mojado, un portal de edificio medianamente resguardado, el hueco oscuro de una escalera, o, si tenía suerte, una litera gélida y ruidosa en un albergue improvisado, vigilada constantemente por el miedo ajeno y los lamentos. El frío. Siempre el frío. Se clavaba en mis huesos, invadía mis pensamientos, se colaba en mis sueños, no me permitía olvidar dónde estaba. Las noches, infinitamente largas y oscuras, eran un tormento. Pensaba en Ricardo, en Pilar, en Raquel. ¿Pensarían ellos en mí? La idea era risible, una broma cruel que me arrancaba un amargo suspiro. Había dejado de ser su hija, su hermana. Ahora era solo una sombra en la periferia de la sociedad, un fantasma sin nombre ni rostro que nadie veía, que de nadie importaba. Los sueños de universidad, de un futuro brillante, de cualquier cosa que no fuera la siguiente comida o un lugar seco para dormir, se disolvieron como el azúcar en el agua de mis lágrimas no derramadas. Mi identidad se deshilachaba con cada día que pasaba, cada privación, cada humillación. ¿Quién era Laura sin su familia, sin su hogar, sin un futuro mínimamente delineado? Solo una cáscara vacía, esperando romperse por completo,
deshumanizada por la indiferencia del mundo y la traición de los que amaba. Sentía que me estaba desintegrando, parte por parte, hasta convertirme en nada. La cáscara vacía, sin embargo, se aferraba a un último y desesperado instinto, el de la ayuda. No podía seguir así. Tenía que haber alguien, alguna institución, una mano invisible que rescatara a una joven de 18 años, 18. Apenas hacía unas semanas había soplado esas velas imaginarias en la soledad de la calle, que había sido abandonada. Con esa idea como único motor, reuní la poca fuerza que me quedaba y me arrastré hacia el laberinto de la burocracia. El primer puerto fue Servicios Sociales. Una oficina gris, con el inconfundible olor a desinfectante barato y a desesperación estancada. La sala de espera era un muestrario de almas rotas, madres con niños febriles, ancianos encorvados, miradas perdidas. Después de horas que se alargaban como siglos, mi turno llegó. Una mujer de mediana edad, con el cabello recogido tirante y una expresión que no reflejaba más que el cansancio de 1000 casos, me hizo un gesto para que me sentara. Nombre y motivo de la visita, dijo, sin levantar la vista de su teclado. Su voz era plana, autómata. Tragué saliva, el nudo en mi garganta era tan espeso como la mugre bajo mis uñas. Soy Laura. Mis padres me abandonaron. A los 17, con una nota. Ahora tengo 18. La parte final, la de los 18, la solté con una amargura que esperaba que ella percibiera como una injusticia. Ella, por fin, levantó la vista. Sus ojos, pequeños y fríos, escanearon mi ropa sucia, mi cabello enmarañado. Señorita, entiendo que su situación es difícil, pero tengo que preguntarle, ¿cuántos años tiene? 18. Acabados de cumplir, recalqué, casi suplicando con la mirada. Un suspiro. Un golpe en el teclado. Verá, Laura. Usted, legalmente, es una adulta. Y somos un servicio para menores o familias con problemáticas muy específicas. Si sus padres la abandonaron, y usted ya es mayor de edad, legalmente asume su independencia. No hay un delito. No hay forma de aplicar una medida de protección a una adulta contra sus padres, especialmente si estos son ilocalizables, como suele suceder en estos casos. La palabra ilocalizables me golpeó como un puñetazo. ¿Cómo que ilocalizables? ¿Es que no los buscarían? ¿No se harían responsables de lo que habían hecho? Abrí la boca para protestar, para decirles que Ricardo y Pilar no podían simplemente desaparecer, pero ella ya continuaba. ¿Ha intentado contactar con ellos? ¿Dónde viven? Se mudaron. No sé dónde están. La nota decía, búscate la vida, mi voz se quebró. Ella asintió, indiferente. Lo siento. Aquí no podemos hacer nada. Necesita valerse por sí misma. Quizás pruebe en algún albergue de adultos si necesita pernoctar, o busque una bolsa de empleo. Nuestra función es otra. En el sistema, usted es una persona adulta. Y si sus padres no quieren tener contacto, es su derecho. ¿Su derecho? Abandonarme a los 18 es su derecho, las lágrimas pugnaban por salir, pero las retuve. No iba a convertirme en una víctima llorosa frente a esa mujer. No es cuestión de derechos morales, señorita, sino de lo que la ley estipula. No hay un crimen, repitió, con una paciencia forzada y una mirada que ya se dirigía al siguiente número en la cola. Yo era una carga, una hoja más en el expediente interminable de la miseria humana, no una persona rota por una traición abominable. La desesperación me empujó a la comisaría. Creí que la palabra abandono podría tener un peso diferente allí, quizás bajo la figura de una denuncia. El ambiente era más ruidoso, más caótico, pero la indiferencia era la misma, solo que en uniforme. Adulta, dice, preguntó el agente, un hombre corpulento con ojos cansados. Si es mayor de edad y sus padres no han cometido un delito demostrable. ¿Cómo va a denunciar un abandono cuando usted tiene 18 años? No es una menor. No es una desaparición forzada. Es una disputa familiar, si acaso.
Y no podemos obligar a sus padres a mantenerla o a vivir con usted. Si ellos se han mudado y usted no sabe dónde están, no hay un delito que perseguir. Me explicó la ley, me recitó artículos. No era una víctima, era un caso. Un caso sin resolución, archivado antes de ser abierto. Mi crimen era nacer en esa familia y alcanzar la mayoría de edad. La policía no rastrearía a Ricardo y Pilar porque no había un crimen. Los servicios sociales no me ayudarían porque era adulta. Los sueños que se habían disuelto ahora se pudrían. La deshumanización se completaba con cada puerta que se cerraba en mi cara, cada mirada vacía, cada frase que me recordaba que, para el mundo, yo era solo una marginal más, invisibilizada, un coste indeseado en la burocracia. Me sentí como la pieza de un puzzle que nadie quería encajar, un error en el sistema, un fantasma que caminaba entre los vivos sin ser visto, sin ser escuchado. La sociedad me había devuelto la nota de mis padres, pero esta vez con un sello oficial: búscate la vida. Legalmente, no eres problema de nadie. La pequeña chispa de esperanza que me había guiado hasta allí, lo poco que quedaba de mi yo anterior, se apagó por completo. Me convertí en una sombra más oscura, una extensión del asfalto mojado y de las paredes frías que ahora eran mi único hogar. El yo se desvanecía. Solo quedaba él, ¿qué voy a hacer? Y en ese, ¿qué?, no había piedad. El asfalto mojado era mi colchón, las paredes frías, mi techo. Cada día era una batalla contra el hambre, el frío y la invisible mordaza que la sociedad me había puesto. Dormía bajo puentes, en portales, en cualquier rincón que prometiera un mínimo de anonimidad y resguardo del viento helado. La humillación se había arraigado en mis huesos, pero la rabia, una rabia sorda y lenta, comenzaba a bullir bajo la superficie de mi desesperación. Ya no lloraba. Las lágrimas se habían secado, dejando una costra salada en mi alma. Un día, revolviendo en una papelera cercana a mi antigua casa, buscando algo, cualquier cosa que pudiera cambiar mi suerte, encontré un sobre familiar. No era para mí. Era una notificación bancaria, dirigida a los ocupantes anteriores. Mi corazón dio un vuelco. Decía algo de cierre de cuentas y transferencia de fondos. Mis padres, Ricardo y Pilar, siempre tan obsesionados con la privacidad de sus asuntos financieros, dejando esto a la vista. Era demasiado descuido, incluso para ellos. La curiosidad, o quizás la necesidad de encontrar algún hilo que me uniera a mi vida anterior, me llevó hasta la puerta de la que fue nuestra casa familiar. Estaba vacía, con un cartel de alquilado pegado sin miramientos. No más, no de venta. Era un alquiler con opción a compra. Recordaba a Ricardo hablando de una reorganización de activos, de vender para invertir mejor, pero siempre en el futuro, nunca con una fecha cercana. ¿Por qué el alquiler? Algo no encajaba. Esa misma tarde, mientras me desorientaba por las calles, me topé con el señor García, un viejo vecino que solía charlar con mi padre en el portal. Su rostro se descompuso al verme, como si hubiera visto un fantasma. Laura. Dios mío, ¿qué haces aquí? Dijo, su voz teñida de shock y lástima. Buscando a mis padres, señor García, respondí, con una calma que no sentía. Se mudaron sin decirme a dónde. Él desvió la mirada, visiblemente incómodo. Ellos se fueron, sí. Hace tiempo. Vendieron todo lo que tenían, ¿sabes? Dijo, casi susurrando. Incluso la casa de la playa. Creía que te lo habían dicho. Ricardo estaba muy atareado con eso de liquidar propiedades y empezar de cero. Lo de los activos y la reorganización, ya sabes. Mi mente registró cada palabra. Vendieron todo. Liquidó propiedades. No se habían mudado, se habían disuelto. Me despedí del señor García, sintiendo una punzada de algo más agudo que el dolor. Fui a la casa de Ana, mi mejor amiga, mi hermana del alma. Necesitaba un abrazo, una explicación. Timbré. Abrió su madre. Laura. Cielo santo.
Su expresión era mezcla de sorpresa y preocupación contenida. ¿Está Ana? Pregunté, mi voz temblorosa. Ella no está. No sé cuándo volverá. Y no sé nada de tus padres, de verdad. Creíamos que estabas con ellos. Se fueron de repente. Dijeron que te irías con ellos, que era un cambio para todos. Lo siento mucho, Laura. Ahora tengo que irme. Cerró la puerta suavemente, dejándome de nuevo en la calle. Sus palabras rebotaban en mi cabeza, dijeron que te irías con ellos. Una mentira orquestada. No solo me habían abandonado, habían preparado el terreno para que nadie me ayudara, para que nadie se extrañara. Habían construido una narrativa falsa de reorganización familiar, para justificar su partida y mi consecuente soledad. No querían que nadie preguntara, que nadie sospechara. Días después, mientras intentaba encontrar un empleo, cualquier empleo, y me acercaba a la antigua dirección de mis padres para ver si había llegado correo a su nombre que quizá pudiera darme alguna pista, me encontré con un sobre a nombre de Laura, mi apellido. Era una notificación de una compañía de servicios públicos, facturas impagadas de la luz y el agua de mi casa, la que supuestamente yo había ocupado sola tras su huida. Varias. Con recargos. Y una multa de tráfico por un coche que hacía meses que Ricardo había vendido, supuestamente transferido a un comprador que nunca existió realmente, y que me aparecía a mí como titular. El aire se escapó de mis pulmones. No solo me habían abandonado, no solo habían borrado su rastro y el de todos nuestros conocidos, engañando a todo el mundo. Me habían dejado deudas. Pequeñas, insignificantes para ellos, pero una condena de muerte para mí en mi situación. El búscate la vida de la nota no era una frase descuidada, era una sentencia firmada con deudas inventadas, un rastro calculado de miseria en su retirada. La desesperación se evaporó, dejando un residuo amargo y frío. Ya no sentía lástima por mí misma. Solo una furia implacable. Ricardo y Pilar no eran solo padres ausentes, eran artífices, estrategas de una traición metódica. Habían liquidado activos, cortado lazos y sembrado minas a mi nombre con una precisión quirúrgica. Mi yo no se desvanecía. Se estaba transformando. El fantasma que caminaba entre los vivos comenzó a sentir los latidos de la venganza. Ellos habían escrito el guión de mi deshumanización. Ahora, yo escribiría el de su caída. Y no habría piedad para los arquitectos de mi infierno. La supervivencia ya no era solo un fin, era la herramienta para mi retribución.